Ok. Bueno, ahí está, ya lo ven completo, ¿verdad? Bueno, entonces Sí, vamos sí. a platicar un poquito sobre este origen. Y bueno, para empezar, preguntaríamos, ¿qué es este sistema HACCP? Y me gustaría saber si alguno de ustedes sabe un poquito de dónde surgió este programa, de qué se trata. Si lo han oído escuchar, nombrar en alguna otra de sus clases. Pues es un sistema que emplean muchas industrias porque tiene acreditación importante a nivel internacional que asegura la inocuidad y seguridad de los procesos. Okay. De hecho, creo que hay muchísimas, bueno, no, ¿cómo se dice? Las personas que dan cursos. Ajá. Siempre así, siempre que me sale un curso es de HACCP. De HACCP, ¿verdad? Sí, Jimena, como bien dices, este sistema HACCP es un requisito, decíamos, para toda la gente que quiera producir alimentos en algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos requiere forzosamente la implementación de este sistema en sus procesos. Entonces, bueno, este sistema, como bien lo dices, es un sistema que tiene un enfoque sistemático, ¿sí? Para detectar, evaluar peligros, ¿sí? Establecer sistemas de control enfocados a la prevención. Entonces, es un sistema meramente preventivo, más que correctivo, ¿sí? Y que utiliza a la inspección y al análisis como herramientas para decidir si está bien o no implementado este sistema, ¿sí? O sea, no se deja de hacer lo que se hacían en los sistemas tradicionales, pero ya están dentro de un enfoque sistemático y esto le da completamente otro giro a la historia. Este sistema, que es un enfoque sistemático, como bien menciona Jimena, su principal objetivo es procurar la inocuidad de los alimentos. Y aquí con inocuidad, acuérdense que nos referimos a esta cuestión de la presencia de peligros físicos, químicos o biológicos. Sí, luego en algunas ocasiones se menciona sobre la seguridad de los alimentos. Y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque seguridad e inocuidad son definiciones completamente diferentes. Si alcanzan a ubicar cuál es la diferencia entre la seguridad alimentaria y la inocuidad alimentaria, ¿cuál es la diferencia? Según yo, la seguridad involucra a la inocuidad, pero también contempla otros aspectos, no me acuerdo, o sea, en general que sea seguro para el consumidor y la inocuidad es como específico para pues patógenos y para bacterias, por así que sean un peligro para el consumidor. Ok, sí. Sí, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud define seguridad alimentaria como la disponibilidad de alimentos para todos los humanos en el mundo. Entonces, a veces hay esa confusión entre, porque en inglés se dice que es food safety. Food safety puede aplicar para la seguridad alimentaria y food safety puede aplicar para la inocuidad alimentaria. Entonces, en español, food safety lo vamos a traducir como inocuidad alimentaria. Ajá, y la otra, el otro concepto, cuando lo vean dentro de este otro concepto de seguridad alimentaria, quiere decir que en el mundo se tienen que generar condiciones para que se produzcan alimentos para todas las personas. Y eso también está enfocado mucho en la Organización Mundial de la Salud, la FAO, ¿verdad? En que todos tengamos que llevarnos a la boca. Y bueno, como bien dice Andrea, esto va a incluir también los atributos de inocuidad dentro de estos alimentos que se producen, ¿no? Pero a eso se refiere con la seguridad alimentaria. Ahora también hay que tener cuidado porque en inglés se utiliza mucho, sobre todo en Estados Unidos, el término food security. Entonces ya decimos, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando escuchen food security, en Estados Unidos quiere decir seguridad alimentaria, pero tiene que ver con actos terroristas
Ajá, y ellos implementaron todo un sistema que le llaman Food Security o Food Defense para prevenir actos terroristas a través de la comida. Es decir, que alguien ponga algún agente biológico ahí para hacer una guerra, ¿no? Eso se pretende evitar. Doctora, ¿ya han habido casos de eso? Pues ¿De fíjate, ataques terroristas en alimentos? de ataques terroristas no se han documentado, no ha habido, pero todo esto surgió a raíz de la caída de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? En el 2001 que pasó esto de que hicieron estallar los aviones en las Torres Gemelas y se empezó a utilizar el anthrax, ¿verdad? Como en las cartas y todo esto de bioterrorismo. Entonces se tenía mucho miedo de que el anthrax también se pudiera poner en la comida. De hecho, el Bacillus anthracis es un patógeno de alimentos. Entonces ahí había mucha inquietud sobre eso y a raíz de eso se creó este sistema de food security. Entonces, ¿en qué consiste ese sistema? Pues de documentar quién entra a la planta, cuándo entra, controlar el acceso de la gente, casi que lo que introduzcan a la planta tiene que ser inspeccionado, lo que sale de la planta tiene que ser inspeccionado para evitar que la gente introduzca pues algún agente biológico, ¿no? O que pueda, por ejemplo, se preocupaban de que pudieran introducir algunos compuestos químicos y mezclarlos con algunos ingredientes a los alimentos para causar la muerte. Entonces, todo eso, y hay una serie de protocolos en donde se tiene que registrar, por ejemplo, si alguien va a pesar algún alimento, algún ingrediente que pueda ser tóxico, como un conservador, por ejemplo, tienen que registrar en bitácoras quién lo pesa, cuánto va a agregar para evitar actos terroristas a través de la comida. Entonces, bueno, la respuesta es, no se han documentado, pero sí se temía mucho en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México se tiene que implementar este sistema de food defense o food security, sobre todo en las empresas que intentan, que exportan a Estados Unidos, ya sea algún producto terminado o algún ingrediente. Forzosamente lo tienen que tener implementado. Entonces, bueno, todo un tema ahí de esto, ¿no? En México, pues decimos, ay, qué exagerados, eso no puede suceder, pero allá realmente sí les preocupa eso. Ok, bueno, entonces es importante tener en cuenta esto de seguridad alimentaria, de inocuidad alimentaria y de defensa alimentaria, que sería la traducción de food defense. Entonces decíamos, el HACCP pues va a ser este sistema que tiene un enfoque preventivo y sistemático, ¿verdad? Y esta segunda frase es muy importante porque este sistema tiene una base en el conocimiento científico y técnico de todo el proceso. Es un sistema universal, es decir, cuando ustedes vean HACCP, ¿verdad? HACCP, que en español sería Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, ustedes ahora ya está autorizado por organismos internacionales como la ONU, la FAO, que independientemente del idioma de que se hable en un país, por ejemplo, puede ser chino, mandarín, español, inglés, alemán, francés, todo mundo cuando quiera hablar de este sistema va a escribir HACCP, ¿sí? Para evitar todas estas confusiones de las que ya hablaba yo, ¿no? Es un término universal. Y este sistema pues tiene un enfoque sistemático e integral, vamos a llamarlo así. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este sistema se puede aplicar desde el campo hasta la mesa. Por eso es integral, ¿sí? Y ahí va a depender de la empresa, o sea, la dimensión, es decir, si va desde el campo o nada más se limita al procesamiento o a la mesa, que pudiera ser un establecimiento, un restaurante, por ejemplo, pues tiene que ver con el sistema de producción, ¿no? Por ejemplo, puede ser que exista una empresa que se dedique a la producción de leche pasteurizada, ¿verdad? O ultrapasteurizada. Pero puede suceder que esa misma empresa tenga sus propias vacas y ellos obtengan su propia leche. Entonces, su HACCP podría incluir desde la granja hasta el procesamiento, ¿sí?
Y voy más allá. Puede ser que haya a una empresa que tenga sus vacas, haga la ordeña, procese la leche y tenga su restaurante. Entonces, ese mismo productor va a poder implementar el HACCP en diferentes etapas del procesamiento o de la producción. Pero puede ser también que exista una empresa que se dedique a la producción de leche pasteurizada y ellos van a tener a quién comprarle la materia prima. O sea, van a tener su proveedor y van a tener a quién venderle. Entonces, el HACCP solamente se va a limitar a la parte del procesamiento. Y en el otro extremo, pues puede ser un restaurante. ¿Ya? Yo tengo solamente el restaurante, entonces yo voy a controlar la entrada de todo lo que yo utilice para la elaboración de mis alimentos y voy a encargarme de la calidad de esos platillos que se están produciendo en el restaurante. Entonces puede ser, el alcance va a definirse por la propia empresa. Ahora bien, es importante entonces tener en cuenta el significado, ¿verdad? Decía yo en inglés, aquí está la definición. Y aquí están la abreviatura de mismo concepto en español, ¿no? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, hay que tener cuidado con las traducciones. Por eso les digo que se autorizó el uso de HACCP o de HACCP, independientemente del idioma, para evitar todas estas confusiones, ¿no? Porque HACCP en español es peligro. Y risk es riesgo, pero en la traducción normalmente también el hazard se podía traducir como riesgo al español y venía una serie de confusiones ahí asociadas con ambos conceptos. Y aquí me gustaría preguntarles, hacer una pausa y preguntarles si saben la diferencia entre peligro y riesgo. Pues, por ejemplo, bueno, creo que tengo entendido que, por ejemplo, el riesgo es algo que ahí está, pero el peligro es como, o sea, depende de ciertos factores, ¿no? O sea, no sé cómo darme a entender, pero el peligro pues siempre está ahí, ¿no? Y el riesgo es dependiendo de, o sea, no sé cómo explicarlo, pero pues tiene que ver con, por ejemplo, en el laboratorio, que sabes que si estás utilizando ciertos reactivos, pues puedes quemarte, ¿no? Pero está, si tú, no sé, lo agarras con las manos y no con los guantes, ahí está el peligro. El peligro, entonces, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? A ver, eso que mencionas, Camila, es muy interesante, ¿eh? O sea, los reactivos, cierto es, los reactivos en el laboratorio, ¿qué son? ¿Un peligro o un riesgo? ¿Un riesgo? ¿Un riesgo? Depende de qué No, sería un peligro, ¿no? No, es un peligro. A ver, ¿por qué? ¿A qué le vamos a llamar peligro? Algo que ya te puede dañar físicamente, ¿no? O sea, un peligro es algo que te puede causar daño, ¿verdad? En el caso del ejemplo de Camila, que nos dio esto, los reactivos químicos, ¿qué tipo de peligro son? ¿Químicos, físicos o biológicos? Químicos. Químicos. Entonces, el reactivo es un peligro químico. Y de hecho, en la etiqueta viene la clasificación, ¿verdad? Esos colores que se asocian, ¿por qué se le asignan colores? ¿O cómo se clasifican? ¿Mande? De acuerdo al peligro, o sea, si es flamable y es peligro, pues, no, ¿cómo era? Era el azul, el amarillo, el rojo y el blanco, ¿no? Ajá, ajá. Ajá. ¿Y esa Sí, clasificación en función de qué es? Uno era por la flamabilidad. Uh-huh. Ajá. Otro era como la higiene, otro era, creo que la seguridad personal. Ay, el otro no me acuerdo. Ok, a ver, aquí Paulina nos dice que es una escala. ¿De qué tipo de escala, Paulina? Sí, es cierto, ¿verdad? O sea, sí, es en función también de lo que dice Andrea. ¿Cuál sería? O sea, ¿es una escala de qué?
Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? A ver si vamos aterrizando las ideas. A ver. Por ejemplo, la presencia de salmonela en carne, ¿qué es? ¿Peligro o riesgo? El peligro, decían, es un agente que te puede causar daño, ¿no? Entonces ahí está la salmonela en la carne. ¿Qué es? ¿Peligro o riesgo? El peligro es más bien como el agente que puede causar un daño y el Ajá. riesgo es la probabilidad de que ese agente cause el daño. Exacto. Entonces, la presencia de salmonela en la lechuga, ¿qué es? ¿Peligro o riesgo? Riesgo. Riesgo. ¿Por qué riesgo, Elías? Pues porque ya está, o sea, pues ya está en la lechuga y pues o sea, ya ahorita lo que se tendría que ver sería pues la probabilidad de que cause un daño pues en el consumidor. Ok, ¿y de qué depende esa probabilidad? Pues de todos los factores, ¿no? Que intervienen pues una infección, o sea, tales como pues no sé. De la tríada Ok. ecológica, ¿no? Que estés en las condiciones para que te enfermes, que haya un número específico de salmonela, creo que era, para que Ajá. pues, llegues a enfermarte y pues condiciones ambientales que te puedan llegar a afectar. Ajá. Sí, 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 o sea, son otros factores, ¿no? Aquí dice Paulina, de la manipulación que tenga la lechuga. Pues sí, puede ser, ¿verdad? O sea, la probabilidad de... Entonces, ahí hablamos de la presencia de salmonela en la lechuga, es un peligro, ¿sí? Ahí va a estar latente el peligro. Puedes no enfermarte si no te la comes, ¿verdad? Entonces se dice, bueno, la prevalencia de salmonela en la carne es tal, es del 30%. Entonces, a eso le vas a añadir, para poder estimar el riesgo de enfermar, pues diferentes cosas, ¿verdad? Cómo está la carne, si está cocida, si está cruda, con qué frecuencia como la carne. No es lo mismo comerse la carne contaminada una vez a la semana que 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Y quién se la come, verdad? Si se la come un adulto, un niño, un anciano, la probabilidad de enfermar va a ser diferente, es decir, el riesgo es distinto. Entonces, cuando hablamos de peligro, nos referimos exclusivamente a la presencia del agente patógeno, que puede ser químico, físico, biológico, ahí está. Y el riesgo es a la probabilidad de que ocurra un daño asociado a ese peligro, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, han visto que cuando se trapea, ponen un letrerito, ¿verdad? Ahí, una señalética. Esa señalética, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué dice la señalética? Precaución, ¿no? Precaución. ¿Y qué te está indicando? ¿Que ahí hay un peligro o hay un riesgo? ¿Cuál sería el peligro? El peligro sería que está mojado y el riesgo sería el riesgo a resbalarme. Exacto. Ahí está el piso mojado y te ponen la señalética. Cuidado, piso mojado. Pero si tú no pisas ese piso, si no caminas por ahí, no te va a pasar nada, ¿verdad? Entonces el riesgo pues va a ir asociado a que no haya señalética, a que tú traigas unos zapatos resbaladizos, ¿sí? Que vengas distraído, no sé, una serie de factores que van a influir sobre eso. Entonces, cuando hablamos del HACCP, todo esto para decirles que cuando hablamos del HACCP nos estamos refiriendo a los peligros, o sea, vamos a detectar peligros, no riesgos, ¿sí? No vamos a estimar una probabilidad de que suceda. Una probabilidad, pues lleva implícito un valor numérico, un cálculo. Y acá solamente vamos a decir, ¿está presente o no está presente ese peligro? ¿Está presente o no está presente la listeria en el jamón? ¿Está presente o no presente la partícula metálica en el jugo, por ejemplo? O la piedra en el arroz, ¿sí? Que me pueda llegar a causar un daño
a la hora de estar comiendo el arroz. Obviamente la gente pues no se muere, ¿no? Por comer una piedra, pero sí se puede estrellar un diente o fracturar, etc. Entonces, esto es importante que tengamos presente, que el HACCP va a detectar peligros y que el Risk Assessment, que vamos a ver posteriormente, que es otro sistema, tiene ese propósito, ¿no? De estimar la probabilidad de que ocurra ese peligro o la probabilidad de enfermar. Entonces, los objetivos, como veníamos diciendo, del HACCP, pues son producir alimentos inocuos y también tienen que ser capaces o tenemos que ser capaces a través de la documentación de todos los registros, pues de comprobar que todas estas condiciones para la producción de un alimento inocuo se están dando en ese proceso. Entonces, bueno, este sistema ha tenido una evolución a través del tiempo, ¿sí? Sí, Neri, también la dosis mínima infectante es importante para estimar el riesgo. Bueno, vamos a ver cómo esta evolución del HACCP este sistema surgió desde el año 1960. ¿Sí? Entonces eso, ¿cuántos años hace que apareció este sistema en Estados Unidos? ¿No? Aquí tenemos la evolución. Desde 1960 y evolucionó hasta que se emitió el documento final en 1997. Todos estos años transcurrieron 37 años para emitir el documento final, 1997, y es el que actualmente estamos utilizando. Entonces, este sistema se originó en 1960 cuando el hombre tenía la intención de ir a la luna, ¿sí? Entonces, bueno, estaban planeándose las cosas y la NASA dijo, bueno, tenemos que mandarles alimentos que sean inocuos a los astronautas. Ahí sí no puede ser que un alimento tenga salmonela, porque le va a causar una diarrea allá en el espacio y no sabemos qué va a pasar con el astronauta en el espacio, ¿no? Entonces, de ahí empezó a surgir toda esta idea de cómo controlar esos alimentos, la calidad de esos alimentos. Y entonces esta compañía que produjo esos alimentos, la Pillsbury Company, utilizó como un modelo que venía del ejército, ¿no? De la armada del ejército. Seguramente ustedes han oído de estas normas, de estas military standard, ¿sí? En sus clases de estadística, seguramente, ¿no? Donde se estima una probabilidad de que, dado un universo, la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces, bueno, todas estas normas de calidad se aplicaron a la producción de los alimentos para los astronautas. Y entonces lo que dijeron, bueno, ¿cómo podemos implementar o diseñar un sistema que garantice que ese alimento no va a tener salmonela, no va a tener listeria, no va a tener Staphylococcus aureus? Entonces de ahí empezaron a preguntarse, ¿verdad? Y a concluir que si analizaban el producto terminado como tal, pues no había garantía de inocuidad, por lo que ya vimos la clase pasada. Entonces lo que ellos hicieron fue poner controles en cada etapa del proceso. Entonces, por ejemplo, si iban a elaborar galletas, pues controlaban la harina, la leche, los huevos, el proceso, el empacado, todo al final. Y de ahí surgió este sistema, poner controles de inocuidad en cada etapa del proceso. De tal manera que cuando analizaran un producto terminado, ahí sí, si había ausencia de salmonela en ese producto terminado, pues ya se sabía que había cierta certeza, cierta garantía, porque ya se había controlado cada parte del proceso. Entonces, bueno, se fue al hombre del espacio y ahí quedó este sistema, ¿no? Y luego, posteriormente, en 1971, o sea, 11 años después, estas personas que asisten a esta Conferencia Nacional para la Protección de Alimentos en Estados Unidos, pues retoman esa idea del HACCP para la producción de alimentos para astronautas y entonces rescatan estos 3 principios que vemos aquí. Identificar peligros del campo a la mesa. O sea, ¿qué va pasando? ¿Qué peligro químico, físico o biológico puede estar presente en cada etapa de ese procesamiento, ¿no? Desde la recepción de la materia prima hasta el producto terminado.
Y luego dicen, bueno, de todo esto que ocurre en este proceso, ¿cuáles puntos son críticos, son esenciales o se puede aplicar una medida de control? Y a eso le llamaron puntos críticos de control. Y aquí es importante diferenciar entre los puntos críticos de control y los puntos de control. ¿Sí? Porque claro está que toda etapa dentro de un proceso de producción se tiene que controlar, pero los puntos críticos son los que tienen que ver directamente con la inocuidad de un alimento. Entonces los determinaron, bueno, vamos a llamarles puntos críticos de control y se tienen que establecer una forma de medir, de monitorear ese punto crítico de control. Entonces arrancó el sistema con estos 3 elementos. Y luego, en 1974, la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Food and Drug Administration, de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ¿no? Incorpora este HACCP a la regulación de alimentos enlatados. Por aquellas épocas había muchos brotes asociados al consumo de alimentos enlatados. Entonces dijeron, bueno, pues la manera de prevenir que ocurran enfermedades asociadas al consumo de este tipo de productos, pues es implementar este HACCP y lo regulan. Y entonces grandes compañías de aquella época empiezan a implementar este sistema con estos 3 principios a la producción de alimentos enlatados. Y después, en 1985, o sea, pasó otra década, donde el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de las Ciencias, también en Estados Unidos, publica este libro, ¿no? La evaluación del papel de los criterios microbiológicos en alimentos y sus ingredientes. Entonces dicen, bueno, vamos a tener, ya tenemos este HACCP que se está implementando en la producción de alimentos, y entonces ahora tenemos que ver cómo se van a establecer esos criterios, o sea, qué criterios se van a seguir para tener la certeza de que ese sistema se está implementando de una manera adecuada, ¿no? Entonces empiezan a hablar sobre los criterios microbiológicos. Y hablando de criterios microbiológicos, acuérdense que es la cantidad que se permite, la ausencia de algún patógeno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pasteurización, una pasteurización se considera eficiente cuando es capaz de eliminar todos los agentes patógenos que son transmitidos por alimentos, ¿no? Pero se puede hacer uso de otros criterios, como por ejemplo la cuantificación de coliformes totales, que ya veíamos cuando hicimos el repaso de grupos indicadores. Los coliformes totales es un buen criterio para saber si la pasteurización fue adecuada o no, por ejemplo. Y luego ya en 1989, este comité de asesores sobre los criterios microbiológicos en alimentos, pues publican este primer documento HACCP, sí, ya de manera oficial, con estos criterios microbiológicos. Y también por ahí, por esos mismos tiempos, esta comisión y la Comisión Internacional para Especificaciones Microbiológicas en Alimentos publica este libro, que de hecho es una serie de libros, creo que hay como 8 tomos, se los recomiendo, si algún día pueden comprar uno de estos, son interesantes, ¿no? Particularmente el libro 4 habla sobre el sistema, todos sus criterios, sus guías para implementación, y bueno, en esta primera edición de este libro ya se hace referencia a estos programas prerequisitos, que hasta este momento, hasta antes de 1989, no se había hecho mención a estos programas, ¿no? Y estos programas prerequisitos, pues, ¿en qué consisten? En todas estas, en este primer escalón que veíamos en la pirámide de la clase pasada, ¿no? A las buenas prácticas de manufactura, a las buenas prácticas agrícolas, los programas de operación estándar. Entonces, bueno, ya posteriormente, en 1993, la Comisión del Códex Alimentarius también lo incorpora, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a retomar este sistema que están presentando en Estados Unidos y lo vamos a incluir en todas las normativas y las guías que existen en este Códex Alimentarius. Y también entonces ahí, en esa época también, este comité del que hablábamos hace ratito, que hizo una de las primeras versiones del HACCP,
Incluye ya de manera documental las actividades prerequisito e incrementa hasta 7 el número de principios del HACCP. ¿Sí? Ya no nada más 3, sino ya eran 7. Y bueno, finalmente en 1997 ya se hace la modificación y es publicada en 1998 por el Journal of Food Protection. Sí, de hecho, algunos de estos documentos están disponibles en la página para su consulta. Me parece que subí del Food Protection, que es el original. Y bueno, aquí lo interesante es que esta versión que se publica en 1997 es la actual. No ha tenido cambios desde esa fecha y es el sistema que actualmente conocemos y que se implementa en las industrias de alimentos. Entonces, bueno, el HACCP, en resumen, tiene estas 6 características que es muy importante que ustedes las tengan siempre presentes, ¿no? Es un sistema racional, es decir, está basado en un conocimiento científico, ¿sí? En algo que está documentado y que no es una ocurrencia, ¿verdad? Esto es bien interesante porque mucha gente dice, bueno, el HACCP es algo que es intuitivo, ¿no? Cualquier persona que sepa de riesgos pues puede aplicarlo, pero no, tiene que tener una base científica. Es un sistema extensivo porque va a abarcar todas las etapas, desde la materia prima hasta el producto terminado. Va a ser integral, es decir, cada etapa, cada proceso se va a evaluar, se va a revisar en esa cadena de producción. Es dinámico, porque no siempre los procesos de producción son estáticos, ¿no? Sino con frecuencia se van cambiando. Entonces, estos sistemas se van adecuando a esas mejoras o cambios que se van haciendo al sistema. Y bueno, es dinámico también porque si se detecta alguna falla en el sistema, se tiene que tener la capacidad de implementar una acción correctiva inmediata. No dejarlo ahí como en el caso del análisis de producto terminado, ¿no? Que no te das cuenta qué pasó hasta que ya está en punto de venta el alimento, sino acá sobre la marcha de la producción se va detectando cualquier peligro. Es un sistema preventivo, como ya decíamos, y tiene que ser verificable. Es decir, vamos a implementar acciones dentro del proceso para comprobar que todo se está llevando a cabo de una manera adecuada, como fue planeado. Y bueno, algunas definiciones que son importantes son estas. El plan HACCP se refiere al documento escrito, ¿sí? Con todos los elementos que se piden para la implementación del HACCP. Entonces, vamos a poner que ustedes abren una empresa, ustedes diseñan el plan HACCP, lo escriben. Y ya cuando ese plan se autoriza, se revisa, se implementa. Y a eso que ya está implementado le vamos a llamar sistema HACCP, ¿sí? Cuando ya está en operación en la línea de producción. Y bueno, vigilar es otro concepto que vamos a estar utilizando constantemente, pues es llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones, ¿sí? De los parámetros de control dentro de un punto crítico de control. Por ejemplo, si yo aplico pasteurización a la leche, pues yo tengo que vigilar que eso se lleve a cabo de manera adecuada y tengo que decir cómo lo voy a medir. ¿Qué parámetros voy a tomar en cuenta para estar vigilando ese sistema? Otro término importante pues es el diagrama de flujo, que esto es un concepto que usamos nosotros de manera rutinaria en nuestras carreras. Fase es cualquier punto, procedimiento u operación, etapa de la cadena alimentaria, ¿sí? Toda la fase de producción, el proceso de producción, perdón, tiene sus diferentes fases. Y límite crítico es el criterio que determina la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso. Regresando al ejemplo de la pasteurización, a lo mejor yo puedo decir, la pasteurización de la leche se lleva a cabo, no sé, a 70 grados centígrados, más menos 3, ¿no? O la incubación de este producto, la fermentación es de 20 horas más menos 1. O sea, ahí estamos estableciendo un límite crítico. Fuera de ese límite crítico, entonces, ese producto ya no es aceptable por diferentes causas, ¿no?
En el caso de la pasteurización, que es de lo que hemos venido hablando, ¿qué pasa si la temperatura de pasteurización en lugar de ser de 70 es de 65? ¿Qué puede pasar ahí? Si yo tengo un límite de más menos 2, pero baja hasta más menos 5, ¿no? O sea, baja 5 grados, ¿qué puede pasar? Es probable que el tiempo de exposición a la temperatura sea muy poco innecesaria y no mate a los patógenos. Sí son patógenos, ¿no? En la pasteurización. Ajá. O sea, quiere decir que la temperatura no va a ser suficiente, ¿no? Y ahí, pues tú tendrías que hacer un ajuste al tiempo, como tú dices. O sea, menor temperatura, mayor tiempo, pero eso lo tendrías que evaluar. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo muy claro de cómo cuando el límite crítico se viola, tú ya no aceptas ese producto ya no es inocuo, o al menos es lo que se presume. Ajá. ¿Qué pasa si me voy en el rango superior? Si la desviación es hacia arriba, en lugar de ser 70 es 75, ¿qué puede pasar? Pues ahí ya podemos afectar la calidad del producto, ¿no? Ya igual y más bien nos pasaríamos de tiempo y podríamos afectar cómo surge el producto. Ok, ¿y eso sería de interés para el sistema? Perdón, Paloma, te interrumpí. Como por ejemplo la destrucción de algunas vitaminas, ya esa temperatura pues ya se perderían. Exacto. Entonces, fíjense, aquí es bien interesante y por eso hago esa pregunta. El sistema, acuérdense que decíamos, tiene que ver con la inocuidad exclusivamente. No me importa la calidad. Bueno, en el entendido de que la inocuidad es un atributo de calidad, ¿verdad? Ahí sí. Pero no me va a importar si se pierden nutrientes, por ejemplo. Eso no me interesa para el HACCP. Sin embargo, se ponen esos rangos, ¿verdad? Aunque no es la finalidad mantener los nutrientes, sí tienes que diseñar un proceso en el cual esos nutrientes tampoco se vean afectados, porque ¿de qué nos va a servir tener un alimento muy inocuo si no sabe a nada, por ejemplo, o si ya no tiene nutrientes, como menciona Paloma? ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con todo esto. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Más o menos? Sí, adelante, por favor. ¿Puede volver a poner cuáles son las 6, las 6 características del programa? Sí, déjame comparto la pantalla. ¿Ahí ya lo están viendo? No. Sí, ya. Ya, ¿verdad? Ok. A ver, ahí están las 6. Ahí están las 6 características. Doctora, entonces, food security sí es la seguridad alimentaria o era esa la de defensa también? Food defense. Ajá, food defense, corrigiendo, se refiere a los actos terroristas. Ok. Y food security es seguridad alimentaria. Ok, gracias. Que es un poco, decíamos, la confusión, porque en inglés es food safety, inocuidad alimentaria es food safety. Y si lo traduces, pues a lo mejor lo puedes traducir literal, seguridad alimentaria, ¿verdad? Food safety. ¿Sí? Más o menos. Sí, cuidado, gracias. ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues habla de inocuidad alimentaria y dice seguridad alimentaria y estamos hablando de disponibilidad de alimentos para todos. Y eso es otro tema. Ok, ¿alguna pregunta sobre estas 6 características? Racional, dinámico, extensivo, preventivo, integral y verificable. ¿No? Ok, bueno, a ver, déjenme. Yo